el invitado de hoy en Tribuna 98.7. 7 de la mañana con 34 minutos. Tenemos en la línea al rector de la UPAEB, Emilio Baños. ¿Cómo está, rector? Muy buenos días. Qué gusto saludarle. Feliz año. Igualmente, Eric, pues un gustazo, un abrazo con mucho afecto para ti, para todo el equipo y para nuestra audiencia, con unos retos fenomenales que avisoramos para este 21, pero bueno, con el gusto de estar con ustedes, Eric. Muchas gracias, rector. Pues igualmente para nosotros es un placer, sobre todo también pues platicar con la comunidad de la UPAEB. Por favor, le pediría que nos comparta cuál fue el mayor de los retos o la suma de todos del 2020, con todo lo que está viviendo el mundo, con todo lo que vive el país y lo que se ve que no va a estar fácil para este nuevo año, ¿no? Sí, desde luego, Eric. Pues mira, yo creo que se pueden dar varias lecturas de lo que ha sido el 2020. Decíamos, digamos, al final, como tú dices, recogiendo todas estas experiencias, pues que fue un año verdaderamente aleccionador. Por supuesto, doloroso por todo lo que ha implicado esta situación de la pandemia, la pérdida de vidas humanas. Muchos de los que nos escuchan, ya sea directa o indirectamente, pues han padecido lo que ha sido un proceso, pues eso que irrumpió, que de repente no hemos sabido todavía cómo aliviarlo y cómo resolverlo, digamos, con todas las posibilidades que pudiera aportar la ciencia médica, y en algunos casos pues con desenlaces fatales. Claro. Pero pues con todo ello también ha habido una serie de lecciones, yo creo que son muy importantes para ir al fondo de los planteamientos que nos hemos de hacer como humanidad y como sociedad, y de los que, pues por supuesto, por su naturaleza, la universidad no puede ser ajena. Fíjate cómo fue una vorágine el año pasado, sí, con muchos flancos, ya te digo, muy aleccionadores. Recordando muy rápidamente, Eric, amigos, el principio de año, justamente hace 12 meses, estábamos prácticamente, en el caso de la UPAEB, pues con toda la euforia por la proximidad de la puesta en órbita del satélite, recordarán, claro. Pues realmente un acontecimiento sin igual, de aporte tecnológico, de innovación, de estar a la altura pues de los desarrollos científico-tecnológicos pues más avanzados, con esta misión que tenía en materia de telecomunicaciones, y finalmente la puesta en órbita exitosa hacia finales de enero. Estábamos prácticamente con estos festejos, en fin, y en unas semanas pues irrumpe, digamos, una situación de la que todavía no nos podemos tampoco deslindar en absoluto, una situación de violencia que cobró la vida de estudiantes de la UPAEB y de la UAP, que por cierto hoy pues desgraciadamente nos amanecemos también con una noticia similar de una exalumna de Ibero Puebla, con quienes nos solidarizamos y les mandamos un abrazo y la exigencia también de justicia. Pero bueno, en todo ello, hace un año, pues esta situación provocó, recordarás, Eric, amigos, la respuesta de los universitarios, que claro, esa es otra lección. O sea, cómo los universitarios supieron procesar ese duelo, y llevarlo, digamos, a una manifestación de desacuerdo, de frustración, pero también de exigencia, y una exigencia ordenada, constructiva, propositiva, y que supieron incluso ponerle en la mesa de las autoridades, con el gobernador, con los secretarios de los ramos que tienen que ver con seguridad, con la fiscalía, etcétera, para proponer una agenda de trabajo que se encauzó y que seguramente se estará retomando muy próximamente. Pero bueno, esa es una gran lección, porque pensábamos que los jóvenes no reaccionaban y no eran sensibles a las situaciones pues que acontecían en nuestra sociedad. En unos cuantos días, Eric, después de eso, o digamos en paralelo, se detona otro proceso importantísimo que tiene que ver con la valoración de la dignidad de la mujer, de su rol, de su aporte, y bueno, de todo el repensar cómo
tienen que ser las relaciones, la interacción con ellas. En un movimiento también, pues yo diría ordenado, sí, agudo, pero que nos hizo reflexionar a todos por igual. Un día sin ellas. Un día sin ellas, como las autoridades teníamos que generar, autoridades educativas, condiciones distintas para asegurar que no hubiese más pues esos de repente escenarios donde se les violenta o se les discrimina, etcétera. Y lo mismo en la relación entre pares, entre los mismos amigos, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso estábamos, me acuerdo, pues la primera 8 o 9 de marzo, y de repente en una semana más decidimos, con todo esto que ya se venía revisando de los efectos de la pandemia y lo que más o menos aprendíamos de las situaciones de Asia, Europa y un poco del este de Estados Unidos, y pues se decide en el puente de marzo, recordarán, que teníamos que movernos a operaciones a distancia, vía internet y demás. Y en cuestión de horas decidimos mover toda la operación, en este caso de la UPAEP, a distancia. Sí. Me acuerdo que en viernes hicimos el experimento, un piloto, y el martes, después del puente, ya estábamos operando en digital. Pero bueno, ¿qué aprendizaje tuvo eso? Sí. Pues un aprendizaje tremendo, tanto en el modelo educativo como en la capacidad de crecerse ante el reto, tanto de profesores como de estudiantes. No sin dejar de reconocer pues todos los retos que vivimos en el camino, pero yo resaltaría eso, Eric, como hay una gran capacidad de crecerse, de enfrentar la adversidad, y pues bueno, pensábamos que iba a ser unas cuantas semanas, pero pues ya llevamos prácticamente 10 meses en esa situación. Los muchachos libraron pues lo que fue primavera, luego los que hicieron verano, luego los que hicieron el otoño, y aquí seguimos claro, cada vez con un mejor entendimiento de qué nos dejan estos retos para proyectarlos hacia el próximo futuro, Eric. Por supuesto, y me queda claro que buena parte de el buen resultado que se dio en este nuevo proceso, todo a distancia, pues está basado en que no decidieron ustedes empezar por la vía a distancia en marzo del año pasado, sino que ya traían varios años aplicando toda una plataforma virtual de educación a distancia, incluso de la cual formé parte en el posgrado, y que pude atestiguar que ya traían una inversión importante, pero lo importante, según yo, pues no han sido los fierros, sino la manera en la que los seres humanos, los estudiantes y el personal académico, así como administrativo, se adaptó a este cambio. Ahora el reto es 2021, rector. ¿Qué retos se están vislumbrando para este año? Claro, pues precisamente ligado con esto, Eric, yo identifico 3 retos fundamentales. Uno, el que tiene que ver con el modelo educativo, ya no para enfrentar una contingencia, sino para proyectar el futuro de la educación. Es decir, cómo recoges todos esos aprendizajes, si quieres aprendizajes incluso forzados, donde el 100% de la operación se fue a digital o a distancia. Pero más bien ya en un escenario próximo, ¿cómo aseguramos la mejor experiencia educativa y formativa para nuestros estudiantes? Con la combinación de todos estos elementos de virtualidad, por supuesto de presencialidad. Evidentemente hay cosas que pues son buenas aproximaciones digitales o a distancia, pero insustituible la experiencia presencial, el estar en los laboratorios, en los espacios culturales, deportivos, y importantísimo lo que supone pues el encuentro entre las personas, entre los estudiantes con sus profesores, etcétera, que eso es lo que hace comunidad. Y también los proyectos de incidencia en lo social, en lo empresarial, etcétera, pues que requieren de esa presencialidad. Pero no cabe duda que también esta parte, digamos, a distancia, el que los estudiantes pues se hayan enfrentado a un nuevo mundo inmenso, también fascinante, que es todo el conocimiento que se resguarda digitalmente, todo lo que pueden resolver, investigar, proyectar por su cuenta, acompañado ciertamente por los profesores, investigadores, etcétera. Pero bueno, hay un tema ahí de un nuevo modelo
que incorpore todas estas experiencias, insisto, para maximizar lo que pudiera ser esta vivencia universitaria y sacarle todo el jugo, con un gran componente también que pues ha revolucionado la dinámica de internacionalización. O sea, las experiencias internacionales hoy están al alcance de todos. Hoy tú puedes incluso, ya tenemos varios programas donde puedes escoger una de tus materias que te tocan, por ejemplo, ahora en primavera, en una universidad fuera. Es decir, te conectas en lugar de que te manden la liga de la sesión en México, pues te vinculas a un grupo en algún otro país, con la materia correspondiente. Entonces, bueno, es fascinante todo esto que se aproxima, Eric. Y sí, el primer reto enorme es cuál es el nuevo modelo educativo, pedagógico, que incorpore todos estos elementos de aprendizaje e incluso nos reta a innovar todavía más. Por supuesto. Señor rector, buenos días, Irma Sánchez. Irma, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, un abrazo con mucho cariño. ¿Cómo se va a recuperar el tiempo que ha pasado para las asignaturas de laboratorio, digamos ingenierías, medicina, estomatología, todas estas carreras que necesitan trabajo ligar físico, el trabajo físico, sí, mira, que van relacionadas la teoría con la práctica? Desde luego. Mira, es un súper reto. En la mayoría de los casos lo pudimos solventar, ya decía, con muy buenas aproximaciones. Al final no es el 100% digamos, equiparable, pero con muy buenos simuladores y otras herramientas. Incluso mandamos en algunas materias kits para las pruebas de laboratorio, kits físicos, donde los mandamos a las casas de los estudiantes y ellos, acompañados por sus profesores, hacían la práctica en casa. Por supuesto, esto tiene sus límites, porque hay ciertos reactivos o desde luego equipos que no se pueden tener en casa. Pero mucho de lo que teníamos en juego se resolvió de esa manera. Ahora, en el caso de salud, las clínicas que se tenían que hacer ya, sobre todo de cara a la titulación o las prácticas tal cual, esas no se detuvieron. De hecho, bueno, sí hubo una pausa, pero las clínicas, por ejemplo, de la universidad, a los pocos, yo creo que después de 2 meses más o menos, ya se tuvo el permiso para operar, porque además son clínicas que dan servicio a la comunidad, al público en general. Tanto la clínica de salud, la de odontología, incluso el hospital médico veterinario, y desde luego las prácticas en hospitales tampoco se detuvieron. Lo que se hizo fue una reorganización para que los estudiantes de las áreas de la salud no estuvieran en áreas de COVID, a diferencia de los pasantes, que los pasantes ya como profesionales sí estuvieron algunos en áreas de COVID. Pero bueno, digamos, es un entramado más o menos complejo. Y también decir que en algunas prácticas muy, muy concretitas hubo la oportunidad de sí, con grupos muy, muy cuidados, muy aislados, de hacer algunas prácticas que requerían algún equipo. Por ejemplo, se les prestó a los de cine, que no lo tocamos ahora, pero están los de ingeniería, los de salud y los de cine, necesitaban algunos equipos para levantar sus documentales, etcétera. Entonces, bueno, se les prestaban los equipos y de forma controlada se iban pues resolviendo esas prácticas. Entonces, sí ha sido un tema muy, muy difícil, se ha logrado solventar con todas estas medidas, pero bueno, no cabe duda que no es lo ideal. Pero hasta ahorita lo que les puedo decir es que gracias a todos estos componentes ya estamos al día, pero no tenemos prácticamente ya rezagos, y la idea, ojalá, si esto se puede controlar mejor, que yo confío en que sí, durante la primavera, esta primavera que estemos comenzando, hacia finales del periodo, pudiéramos ya tener por lo menos esta regularización de las prácticas en vivo, para tener pues el 100% de la experiencia que se requiere en las instalaciones.
Muy bien. Pues rector del UPAEP, Emilio Baños Ardavín, un placer conversar con usted, preguntarle si tiene algo que agregarle al auditorio. No, pues nada más hacer una invitación a los jóvenes. Bueno, primero un reconocimiento porque realmente, como decíamos, se han crecido, se han probado ellos mismos que pueden con este tipo de retos y que vale la pena el que rompan esos límites que de repente pues nos prefiguramos, ¿no? De, oye, no es totalmente la experiencia, oye, yo quisiera ya ver a mis amigos. Es cierto, todos lo queremos, pero aquí el tiempo es oro y esta experiencia que están viviendo es una experiencia también de crecimiento y de estar mejor armados pues para lo que venga en el futuro. Nadie nos preparó para este asunto, pero no cabe duda que los que lo han vivido, los que han logrado sobrellevar pues estos retos, están mejor armados que de lo que se pudiera haber pensado o programado para enfrentar el próximo futuro. Así que pues todo ese reconocimiento y animar también a los que hoy están decidiendo pues que se incorporen, que asuman el reto de estudiar una carrera y bueno, pues que busquen las mejores alternativas. En el caso de UPAEP pues estamos con los brazos abiertos y con todas las tecnologías y herramientas para poder iniciar ahora virtualmente, con la expectativa, te digo, ya de tener al menos el esquema híbrido durante esta primavera. Pero bueno, desearles lo mejor, que sea muy buen año, un año donde tenemos que transformar muchas cosas y construir una nueva realidad para nuestro país. Ojalá pronto podamos ir a ver precisamente a las Águilas jugar básquetbol. Los partidos, sí, una añoranza tremenda, pero bueno, pronto se dará. Pronto, rector. Le mando un abrazo, gracias por esta charla. Igualmente, cuídense. Muchas gracias. Gracias. Emilio Baños Ardavín, rector de la UPAEP. Son ya las 7:51, vamos a una pausa, dura un minuto y volvemos. Tenemos mucho más en este programa de jueves, bastante sustancioso como han visto. Gracias. Vamos a la pausa y regresamos.